Bien, estamos en Caracas, estamos siguiendo de cerca lo que es este encuentro, la red de intelectuales, que tiene un tema fundamental vinculado a la comunicación. Una vez más se vuelve a interrogar, nos volvemos a preguntar sobre qué se está haciendo y qué no en términos comunicacionales en América Latina, desde los gobiernos, desde los medios, en un momento complejo de los progresismos en América Latina, donde hay algunos retrocesos, como sabemos. Vamos a empezar a preguntar, vamos a empezar a interrogarnos sobre este tema, por eso lo tenemos aquí. Le agradecemos la presencia a Martín Granowski, columnista de Página 12, exdirector de la Agencia Estatal de Noticias Telam en la Argentina, bloguero también de sitios como Telesur. Martín, empezando por la política. ¿Cómo caracterizamos este momento? Donde evidentemente hay un retroceso, hay una salida a los progresismos de los estados, que incluso un proceso que algunos dicen es una tendencia y otros dicen se puede detener aquí. ¿Cómo lo analizás? El retroceso es gravísimo y esto es un dato importante, para mí es el dato clave, porque es un retroceso sobre todo ya consolidado. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sé, digo, ya producido, quiero decir, como ya consolidado, para que se entienda bien. En los dos países más grandes de Sudamérica, en Brasil y en la Argentina. En Brasil por golpe y en la Argentina por voto popular. Si los dos países más grandes de Sudamérica hacen una regresión hacia posiciones y prácticas sobre todo, neoliberales, conservadoras, de flexibilización del trabajo, de encerrona respecto del resto de Sudamérica, de castigo a Venezuela, de pegarse un tiro en el pie, como dicen los brasileños, al destruir al Mercosur, porque suspender y castigar a Venezuela es debilitar al Mercosur, de plantear relaciones distintas, no dignas ni altivas, como hubiera dicho Celso Amorim, con los Estados Unidos. Bueno, tenemos un paquete, y no estoy agotando los temas, un paquete de regresión muy grande ya en dos países clave. No son todos, son los dos países más importantes. Esto me parece que es un dato a resaltar, porque es un cambio de la política. Sin analizar esa realidad no se puede analizar la política. Yo no puedo hacer pronósticos sobre qué pasará con cada uno. Hay fuerzas en tensión. En Brasil hay una tremenda crisis y Michel Temer no mide más del 8% como presidente. Y el año que viene hay elecciones y Lula ya aparece en las últimas encuestas en intención de voto como ganando en segunda vuelta si las elecciones fueran hoy. Eso no ocurría hace 6 meses, por ejemplo. Ahora, seguirá el proceso de los jueces y fiscales ultraconservadores de Brasil de tratar de apresar a Lula para inhabilitarlo directamente, no solo políticamente, sino en términos de inhabilitación política para que no pueda ser candidato. No lo sabemos. Se terminó el timing para los conservadores y ya es tarde para que puedan hacer eso ante una persona con ese alto nivel de popularidad. No lo sabemos. Es un proceso crítico y abierto. En la Argentina hay elecciones en octubre. Una parte de los argentinos que apostaron a Mauricio Macri no como la gran solución, sino como una vía de expectativa y de relativo cambio, manteniendo conquistas como la asignación universal por hijo, incluso el papel regulador del Estado en la economía. ¿Lo seguirán esperando a Macri cuando la situación económica es crítica, cuando la Argentina no crece, cuando aumenta la desocupación y cuando aumenta el miedo del desempleo? No sabemos tampoco cuál será la resolución de esa ecuación entre la espera por un lado y la malaria, como se dice en argentino, en porteño, la situación económica realmente mala, realmente muy grave en la Argentina. Son fenómenos abiertos. Ahora, pero tanto Temer como Macri no pueden terminar siendo fusibles para que venga una derecha más moderada, entre comillas, un Massa que tiene una extracción más peronista en Argentina, alguien más que no tenga un perfil tan golpista, en definitiva, como el de Temer en Brasil. ¿No puede pasar eso también? Digo, ¿no es esto o la vuelta del progresismo a los gobiernos? El futuro no lo sabemos, exactamente. Por eso yo prefiero hablar de un presente en tensión y de un presente en contradicción. El futuro no lo sabemos. Como periodista yo prefiero no hacer pronósticos. No sé si porque a uno no le corresponde, pero en general solemos equivocarnos cuando hacemos pronósticos. Yo prefiero hay escenarios posibles como el que vos planteás. Yo prefiero no hacer pronósticos y describir el presente como un presente en tensión.
te diría más, como más en tensión de lo que uno podía suponer 3 o 4 meses atrás, tanto en Brasil como en la Argentina. Y me sigo centrando en Brasil y en Argentina, no porque sean los únicos países, sino porque las consecuencias son directas y obvias. No son automáticas tampoco. No hay un efecto dominó automático, pero obviamente no es lo mismo para procesos disímiles, pero procesos, llamémosle, o progresistas, o nacionaldemocráticos, o populares y democráticos, o populistas, como querramos. Digo, desde Uruguay a Ecuador, pasando por Chile y Bolivia y obviamente Venezuela. Bueno, no es lo mismo contar con Argentina y Brasil solidarios, incluso en medio de crisis económica y de una situación mundial compleja, que contar con gobiernos hostiles. Digo, la situación en Sudamérica no es la misma y entonces no hay un efecto dominó, pero no es la Sudamérica del no al ALCA del 5 de noviembre del 2005, eso está clarísimo. Ahora, y va apareciendo a la hora de buscar los porqué de esta situación, de estos retrocesos, va apareciendo la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Con mucha fuerza. Lo que pasó con Evo el año pasado con el referéndum, lo que pasó ahora con Alianza País, bueno, que todavía está abierta hasta este tema hacia la segunda vuelta, lo que pasó también de alguna manera en Argentina y en Brasil, porque probablemente con otra acción de los medios de comunicación, nosotros conocemos aquí en Venezuela experiencias de golpes que se revirtieron a pesar del cerco mediático contra Chávez en el 2002. ¿Cuál es el rol que jugaron los medios de comunicación en toda esta historia del retroceso del progresismo? Y también no estamos corriendo el riesgo desde la izquierda de decir que es el nuevo cuco los medios de comunicación. Efectivamente, los grandes medios de comunicación que tienen una estructura monopólica u oligopólica, en el caso de la Argentina es oligopólica, en el caso de Brasil es directamente monopólica. En Sudamérica juegan un papel clave y juegan un papel clave como articuladores de intereses y como articuladores políticos y como articuladores de sentido. Digo, ese es su papel, que es grande, que no es poco, que es importante. Juegan el papel que jugaban antes los partidos conservadores, que también articulaban intereses. Me parece que esa es una definición. Coincido con vos en que no hay que crear cucos al mismo tiempo. Porque me parece que pensar que solo los medios de comunicación tienen la posibilidad de determinar la realidad es olvidarse de las experiencias colectivas, de la posibilidad de la comunicación boca a boca que surge de la propia experiencia. Si no, uno no se explicaría tampoco. Digo, si los medios fueran determinantes al 100%, ¿cómo explicarse lo que vos mencionabas de la recuperación democrática de Venezuela después del golpe fallido finalmente del 2002 contra Hugo Chávez? ¿Cómo explicarse las diferentes elecciones? Chávez gana todas las elecciones menos una en Venezuela, ¿no es cierto? Ganó 16 elecciones. ¿Cómo explicar 16 victorias con los medios de comunicación privados más importantes en contra? ¿Cómo explicar las victorias de Lula y las 2 victorias de Dilma? ¿Cómo explicar en la Argentina por lo menos las elecciones, no la del 2003, pero sí la del 2007 y sobre todo la del 2011 con la reelección de Cristina Kirchner? ¿Cómo explicar Ecuador, cómo explicar Uruguay, cómo explicar Chile? En todos nuestros países los procesos progresistas o revolucionarios o democráticos o neoliberales se han dado con los grandes medios de comunicación en contra. El problema, me parece, y es una hipótesis la que estoy planteando, no es una tesis cerrada, no lo tengo demostrado, me parece que lo que hay es un achicamiento de los márgenes políticos, que se da por lo que estos procesos no pudieron hacer, no supieron hacer, y al mismo tiempo porque el mundo está peor. El mundo está peor, el mundo está más concentrado. Cuando Oxfam dice que 6 personas tienen la mitad de la riqueza que tiene la mitad del mundo, digamos, solo 6 personas equivalen a la mitad de la población mundial en riqueza, nos está diciendo algo sobre la tendencia que también influye o que también abarca a los medios de comunicación. Este es el mundo en que vivimos, es el mundo de la transnacionalización financiera, el mundo de una dinámica financiera online que puede tumbar economías en un minuto o ayudar a tumbarlas. Esta es la realidad con la que convive
una Sudamérica que parecía una isla hasta hace unos años dentro de esta situación. Es decir, hay un margen que baja por los propios errores, hay un margen que baja por la crisis internacional, hay un margen que se reduce también por la baja en el precio de commodities. Ahora uno podría plantear, ¿nos industrializamos todos nuestros países en los últimos 12 o 15 años o 18 años, si planteamos el 99 de Venezuela, en la medida que debimos hacerlo? ¿Pudimos hacerlo? ¿Pudimos haber hecho algo más de lo que hicimos por la industrialización, por el desarrollo autónomo? Nos integramos mucho, nos integramos todo lo necesario. Entendimos, como decía Chávez, que nosotros dependemos básicamente de nosotros mismos. La respuesta es, obviamente esto tiene respuestas negativas. Tal vez porque 16 o 17 años no alcanzan, 17 años de progreso o de revolución o de reformas, no alcanza frente a casi 200 años de regresión y tal vez porque la tendencia natural sea la regresión y la tendencia natural sea el colonialismo, y entonces para oponerse a esa tendencia natural haga falta cambiar la correlación de fuerzas y haga falta empujar muchísimo más, porque justamente lo otro son las fuerzas de la naturaleza. Lo natural es la concentración, lo natural es la injusticia en el mundo y en América Latina. Hacer lo antinatural, que es lo que se hizo en los últimos años, requiere de más fuerza, de más esfuerzo, de mayor coordinación, de mayor concentración, de mayor dedicación y de mucho tiempo. No lo tuvimos. Bien, Martín, ahí están los interrogantes. Entonces, parece que el tema entonces es la política. Sí. En definitiva. Sí. De eso estamos hablando. Y dentro de la política está el tema de los medios de comunicación. Me parece que hablar de guerra mediática sin hablar de correlación de fuerzas, o hablar de medios de comunicación sin hablar de concentración de la economía, es a veces parecido a hablar de abstracciones. Y eso supone no terminar de entender el fenómeno de los medios de comunicación y en qué contexto se mueve, y no terminar de entender en qué contexto se mueven los medios de comunicación públicos, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación comunitarios, los medios de comunicación que se rigen, a mí me cuesta ponerle un adjetivo, lo llamamos profesional, yo no sé llamarlo profesional, objetivo no es la palabra, pero yo diría los medios de comunicación o los periodistas que se mueven con criterios de honestidad intelectual, los periodistas que se apegan más a los datos. En cualquier medio de comunicación, hablemos de cuál hablemos, hay gente que se apega más a los datos, hay gente con mayor honestidad intelectual. Eso no depende solo de condiciones personales, aunque también depende de condiciones personales. La dignidad individual y el hecho de decir sí o no a determinadas cosas y el hecho de ver cómo uno encara el propio oficio, me parece que son cosas que tienen que ver con la vida y con la ética de cada uno en cualquier oficio. Por eso yo tampoco desdeñaría la importancia de esas actitudes individuales y en algunos casos de construcciones colectivas. Telesur es una gran construcción colectiva. ¿Cuál es la base de Telesur? La base de Telesur es esa, es la honestidad profesional, es la honestidad intelectual, es plantear los datos, es explicar las cosas, es contar. Te diría que las bases de Página 12 en la Argentina, que está por cumplir ahora en mayo, 30 años son las mismas. Entonces, me parece que no es que no hemos hecho nada, creo que hemos hecho mucho, pero no lo suficiente. Y entonces se trata de alguna manera de, cuando decíamos volver a o que la cuestión es la política y volver a la política, vos hablabas de errores de los gobiernos. Este puede ser uno, la cuestión comunicacional. Muchas veces se planteó, incluso Chávez lo planteó, Correa lo planteó en su momento con mucha fuerza, el tema de hacer una cumbre para hablar del tema de la comunicación, cosa que no se ha hecho, mientras, en mi opinión, el de enfrente también juega, ¿no? Que es lo que de alguna manera estaba planteando. Ahí está lo de CNN, ahora con Venezuela. Faltó decisión política en el tema de los medios, por ejemplo, para que CNN no se transmita en estos países. Yo no sé si es lo central que no se transmita, porque me parece que si CNN se transmite y las experiencias políticas por un lado y las experiencias comunicacionales funcionan y son dinámicas y se interactúan entre sí, me parece que CNN no llega a cambiar la historia tampoco.
Digo, un ejemplo, vos hablamos antes de Telesur y lo planteamos de nuevo, y fue iniciativa de Chávez en el 2004-2005. No casualmente, la primera transmisión de Telesur fue la cumbre por el no al ALCA en la cumbre de Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí. O sea, para relacionar unas cosas con otras. Pero, por ejemplo, Brasil no entró en Telesur. Lula llegó a decir que eso había sido un error de Brasil. El hecho de que el principal país de Sudamérica, que además es el principal país en cantidad de habitantes, y que además después de Venezuela, después de la asunción de Chávez, viene cronológicamente el 1 de enero del 2003 la asunción de Lula. El hecho de que el gigante en proceso de transformación no haya entrado en Telesur, y cuando digo no haya entrado es no haya contribuido con su potencial, con sus recursos, con su aporte, con su mirada, pinta una Sudamérica que funcionó bastante bien en términos de integración, pero pudo haber funcionado mejor si hubiera tenido algunas patas más sólidas que no tuvo. Uh-huh. Empezamos por la política y volviendo a la política y tratando de buscar esas razones a lo interno y no solamente pensando en el enemigo. El hecho de que en procesos como el de Argentina o como el de Ecuador también, quien viene a suceder al que tiene el liderazgo fuerte, Cristina, Correa, es alguien que no parece terminar de interpretar no el liderazgo, porque el liderazgo no es transferible, pero sí esa cuestión no parece interpretar la política exacta. Son personajes más lavados de alguna manera o que parecen querer hablarle a otro sector de la sociedad. ¿Puede haber ahí uno de los problemas de que en Ecuador haya un final tan complejo y que se puede perder el gobierno y que se lo haya perdido también en Argentina? En Argentina tal vez las razones sean en parte lo que vos decís, pero tal vez podamos aportar algunas hipótesis de explicación. Yo no tengo una explicación cerrada, pero hay un dato que en la Argentina se produjo. Daniel Scioli frente a Mauricio Macri no perdió por 20 puntos. Perdió por menos de 3 puntos. Perdió, digo, esto es inapelable. Cuando vos perdés es como en fútbol. Gol en tiempo de descuento, último minuto. Y aunque sea con la mano o con el codo, si el referee lo valida es gol. Es decir, que el resultado es el resultado. Yo digo esto porque si son 2 puntos y pico de diferencia, quiere decir que los argentinos, en las 2 vueltas del 2015 y sobre todo en la segunda vuelta del 22 de noviembre, cuando gana Macri, no votan contra una forma de ver la vida, vamos a ponerlo en ese sentido. Es decir, no votan contra el Estado, no votan contra las políticas sociales, no votan contra los derechos humanos, porque si no hubiera sucedido lo de Perú. En Perú las 2 principales candidaturas fueron candidaturas neoliberales. Una la de Kuczynski y otra la de Keiko Fujimori. Esa no fue la situación de la Argentina. El candidato del gobierno que salía pierde por un 2 y pico %. A mí lo que me parece, yo no sé si más lavado o menos lavado. Obviamente Daniel Scioli no es lo mismo que Cristina Kirchner, pero Cristina Kirchner no tenía posibilidad constitucional de ser reelecta. Con lo cual hay otra realidad que es que Cristina Kirchner no era candidata. Bien, coordinaron lo suficiente entre los 2 candidatos y tal vez la pregunta sirva para Ecuador. ¿Homogeneizaron sus posiciones? ¿Coordinaron la campaña? ¿Se plantearon como una continuidad de lo bueno y al mismo tiempo llegaron a despertar, llegaron a sintonizar con la necesidad de cambio? Porque en la Argentina también había, y el resultado lo demuestra, necesidades de cambio. Claro, el cambio evidentemente no era el cambio buscado, por lo menos por el resultado en ese momento, porque si yo insisto, no hubiera sido la diferencia de un 2 y pico %, sino un 20%, el cambio no era volvamos a una economía basada en la flexibilización laboral, en los despidos o en el miedo a ser despedido para que no haya ni siquiera negociación, en el intento de penalización a chicos de 14 años cambiando las leyes. Ese no era el modelo, por lo menos eso no es lo que se discutió en la campaña. O sea que yo debo deducir de eso que la gente no votó por eso, sino con la esperanza de un relativo cambio. Bien, ese relativo cambio no pudo ser expresado lamentablemente por quien era el candidato del oficialismo del Frente para la Victoria, por Daniel Scioli, y ahí hubo una debilidad muy grande de toda la coalición que hasta ese momento gobernaba en cómo plantear la campaña
y hablo en términos políticos, no solo publicitarios, aunque también publicitarios, y me parece también, no sé en el caso de Ecuador, pero tengo a veces la angustia de pensar que en el caso argentino, a veces en algunos dirigentes no hubo la certeza de qué podría pasar si Macri ganaba las elecciones. Que hubo, me parece, en algunos una idea liviana de, y bueno, no importa, es un periodo, y después, como sucedió con Piñera en Chile, volvemos y arreglamos. Y la historia no funciona de esa manera, porque además en Chile no fue una planificación, sino una derrota, porque había habido una discusión interna en la concertación que no se había saldado entre Frei y Marco Enrique Sominami. Así que en Chile no fue estrategia sino error, no fue estrategia sino derrota. En la Argentina no terminó siendo lo mismo, no fue estrategia sino derrota. Me parece que olvidarse de que hay una tensión en nuestros países y que esa tensión es peligrosa en términos de condiciones de vida de los sectores populares, lleva a una visión liviana a veces y ligera de la política y sobre el futuro. Y las consecuencias después son terribles, como están siéndolo en la Argentina. Bien, Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queda todo abierto, pero de eso se trata, de poder seguir pensando. Muchas gracias. Gracias a vos.